Creo, y espero equivocarme, que esta es la conflagración Estigia más complicada, sobre todo para quien quiera sacar la dificultad 6 por reto personal, o incluso las cuentas como la mía anteriormente, que hemos podido conseguir la dificultad 6, 180 segundos para las armas, 5 estrellas. Esta vez han cerrado tanto las mecánicas que la dificultad 5 para la pluma se puede hacer, pero en mi opinión han aumentado una barbaridad la dificultad, sobre todo por la especificidad y por la dependencia de los nuevos personajes en esta conflagración Estigia. Tranquilos, se puede pasar y hay muchos trucos, pero dejadme en los comentarios, capaz de aquí a una semana los creadores seguimos testeando y esto acaba de salir ahora y he tratado de exprimir al máximo el tiempo que me permite el juego para poder combinar un montón de personajes y ver qué puedo conseguir, pero espero equivocarme, vuelvo a repetir. Creo que es de las conflagraciones más complejas y complicadas que ha habido en las 3 ediciones hasta ahora y al mismo tiempo creo que va a enfadar mucho a la gente y al mismo tiempo, por otro lado también, creo que va a hacer que mucha gente se adapte, mejore, espabile y quiera mejorar sus cuentas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrirme por disfrutar el vídeo del canal. Puntos del hype, ya sabéis que ayudan un montón para que el vídeo se recomiende. Esta conflagración, el vídeo tiene que llegar a más de 50.000 y entrar en tendencias como los dos últimos vídeos de conflagraciones. Gracias por los 200.000. Este es el primer vídeo que estoy grabando ya después de los 200.000, así que esto es increíble. Muchas gracias, gente. Bienvenidos invitados a los directos. Empieza el sorteo de 200 bendis por los 200.000. Que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con la conflagración Estigia. Pues bien, básicamente 3 enemigos. Los 3 enemigos tienen como siempre sus mecánicas entre comillas cerradas para molestar a la gente y os explico qué tiene cada enemigo y los equipos que recomiendo, ya que he encontrado varios equipos en varios de los enemigos que pueden ayudar muchísimo a unos niveles bastante grandes. Número 1. Vamos a empezar hablando por el cangrejo porque es el enemigo donde los equipos, digamos que menos pueden variar y podéis, digamos, bajar más fácilmente, además de que hay un truco muy bueno para el cangrejo, que es, y además os lo adelanto nada más empezar el vídeo, si os ponéis justo en medio de los 6 núcleos que él lanza, con Lauma y su elemental cargada por el área, y creo que con Najida, no he llegado a testearlo, pero aquí estáis viendo cómo se hace con Lauma, podéis activar al mismo tiempo esos 6 núcleos que exploten a la vez en el cangrejo y directamente el cangrejo cae en cuestión de 5 segundos desde que inicia la rotación. Con lo cual, ese es el tip más grande para el cangrejo, incluso en la maximísima dificultad. Os recomiendo muchísimo ver esto detenidamente y repetirlo. ¿Y cuál es la mecánica del cangrejo? En resumen, él va tirando por el campo núcleos que se pueden explotar con la reacción de Bloom, Hyperbloom o Crepitar. Hay una condición que dice que si usas Piro o explotas estos núcleos con Crepitar te va a one-shotear un personaje, con lo cual no llevéis Piro. ¿Qué hay que llevar? Bloom y Hyperbloom. Aún tengo que probar muchas cosas. El equipo donde estáis viendo que hago el try es con un equipo de Nubilet Bloom porque me quedó libre un Nubilet. Nubilet es muy bueno en los 3 pisos porque en el dragón, que sabéis que hay que jugar 2 elementos, ahora hablo de él, se puede jugar el intergaláctico de Nubilet con Skirk. En el equipo este se puede jugar Bloom o Hyperbloom con Nubilet y Nubilet tiene mucho daño bruto. Y se puede jugar electrocargados contra el Raskolnikov, que es este boss de aquí, que es para electrocargados. Con lo cual Nubilet es sumamente útil para quien lo tenga y seguramente todo el mundo lo tenga. Por último, realmente en este cangrejo, aparte de este tip de explotar los núcleos, os recomiendo solo equipos tanto de Bloom como de Hyperbloom, y técnicamente los Hyperbloom generan sobre este enemigo un daño ligeramente más alto que los equipos de Bloom, pero si tenéis a Nilou con su arma, con constelaciones, con Lauma C1 o hasta C2 y tenéis como un equipo de Bloom tremendamente sobreinvertido, pudiendo liberar, digamos, otros personajes, pues quizá os conviene jugar un Bloom, pero quien quiera ir a por todas, incluso al piso máximo, el daño máximo por rotación es Hyperbloom, e incluso quien pueda jugar el equipo de Lauma, Yelan, Shinkyu y Raiden triple maestría con Lauma C1 Healer, creo que es uno de los equipos que más daño por rotación puede dar contra este enemigo por el daño unitario tan alto que puede tener, y eso nos permite además liberar otros personajes para otros equipos o combinaciones de Lauma más Najida pero en Hyperbloom total, o con una Yelan más Cookie, Yelan más Raiden triple maestría y alguna combinación así adicional. Pero el resumen del cangrejo es tomar este movimiento que os enseño aquí de tirar todos los núcleos para que caigan nada más empezar en un solo segundo, y combinaciones de Bloom o Hyperbloom, probar en vuestra cuenta cuál es el máximo daño por rotación teniendo en cuenta 2 criterios. Bajarlo rápido, es decir, daño, y segundo criterio, poder liberar personajes importantes para otros pisos. Ahora,
Vamos al dragón aciago eterno. Básicamente este dragón no es la técnica que sabíamos de usa un arquero para bajarle resistencias. Este dragón nunca se le bajan las resistencias. Básicamente te va a aumentar la resistencia, es una burrada, al elemento que más daño le esté pegando durante un periodo, creo que es de 10 segundos o algo así. Con lo que hay que pegar equipos, hay que traer equipos para pegarle, mejor dicho, de 2 fuentes de daño elemental. Principalmente os recomendaría 5 variantes de equipos, pues 6 de hecho, hablando de chasca, pero 5 variantes de equipos principales que casi todos tenéis en vuestra cuenta. Número 1. El equipo con mayor daño por rotación que puede explotar a este señor es el Intergaláctico. De hecho, habéis visto que en los personajes que aparecen gloriosos, que están aquí, que son estos... aparecen Skirk y Scoffy y muchos diremos, ¿Skirk y Scoffy en esta conflagración no tiene mucho sentido? Sí tiene sentido. De hecho, aquí en pantalla os estoy spoileando una cosa que yo no me esperaba, pero que resulta que me puse a testear y resulta que funciona. Ahora os hablo de ella. Pero la cuestión básicamente es que contra los enemigos... El equipo de Skirk, concretamente contra el Dragón Aciago Eterno y contra el Raskolnikov, es muy fuerte. Ahora explico por qué. Y el Intergaláctico es el equipo con mayor daño por rotación, pudiendo variar tanto el daño de Furina más Nubilet como el daño de Skirk contra el dragón. Segundo equipo que recomiendo con mayor daño por rotación de 2 elementos contra el dragón. Un equipo que hablé en stream, que lo dije de broma, dije, bueno, esto creo que puede funcionar, pero me tiré un triple pensando por dentro, capaz no funciona. Pero sí, es el segundo equipo con mayor daño por rotación contra este dragón. Mualani, Xilonen, Mabuika y Citlali. Tienes por un lado la core de Mabuika, Xilonen, Mualani para poder vaporizar con Mualani y hacer mucho daño hidro, y por otro lado tienes la core de Citlali, Xilonen, Mabuika para poder hacer la rotación de Mabuika y derretir todo el combo de Mabuika, con lo cual combinas 2 fuentes de daño elemental. Tercer equipo que todos podéis acceder, Sobrecarga. Sobre todo quien tenga el prime de sobrecarga de Varesa más Mabuika, y aquí vuelvo a recomendar otra vez a Mabuika. Y Mabuika solo va aquí arriba, no os preocupéis, Mabuika no va en ningún otro sitio, así que quien tenga Mabuika en la cuenta, aquí. Básicamente Mabuika y ningún otro personaje puede hacer el rol perfectamente de soporte y de carry en el equipo de doble daño de Varesa. Y el obviamente mejor carry de sobrecarga es Varesa. Entonces tienes fuente de daño electro de Varesa, fuente de daño piro de Mabuika, y puedes abusar cuando cambie la resistencia, que sale un mensaje arribita. Cuarto equipo que todos tenéis por aquí para poder bajar al dragón, que combina 2 elementos, Hyperbloom. Aquí hay un problema, y es que el Hyperbloom ya lo estoy usando aquí, y de hecho está pidiendo, si os fijáis, muchos personajes hidro de forma generalizada contra toda la conflagración, pero porque pedirte y exigirte hidros es parte del plan psicológico de Hoyoverse para que cuando venga Columbina, que es un soporte hidro, que van a ser Furina y Columbina, los 2 soportes hidro más jugados de la historia del juego seguramente, pues tengas cubierta esa necesidad que te están generando de tanto hidro. Pero básicamente, y de nuevo, un Hyperbloom contra el dragón combina muchísimo el daño dendro por un lado y el daño hidro por otro lado, el daño dendro de los núcleos al explotar es dendro, o incluso alguna combinación de estos Hyperblooms de carry electro, que también hace mucho daño electro. Lo que pasa es que, como veis, en prioridad este equipo hace menos daño que los anteriores, lo recomiendo mucho menos, y al final tener 2 Hyperblooms es mucho más complicado, pero también se podría jugar otra variante de Hyperbloom o incluso una variante de Nubilet, Furina, Inefa y un dendro, y juegas Hyperbloom más electrocargado lunar más hidro, y también puede recibir muchísimo daño el dragón, pero es una variante menos recomendable. Luego, la quinta variante son variantes de vaporizados con doble hidro. Quien todavía juegue Jutao o quien quiera jugar Arlequino puede rotar también este daño, porque tienes un daño muy grande si por ejemplo juegas Arlequino, Yelan, Shinkyu y de último pues o Xilonen o Xianyun, y entonces tienes una fuente muy grande de un daño unitarget hidro, que es la fuente de daño de Yelan más Shinkyu y los buffos de Xilonen o Xianyun, y aparte tienes el daño piro tan fuerte de Arlequino, y digamos que es otra subvariante, teniendo en cuenta que quizá jugáis Jutao en vez de Arlequino. Es una subvariante que también combina 2 fuentes de daño como quinto slot y sexto slot, los equipos de Chasca, que también combinan muchas fuentes multielementales, pero los equipos de Chasca los entrecomillo exagerado, porque en muchos casos cuando juegas Chasca derretidos, realmente el daño derretido fuerte muchas veces lo hace el piro, que además hace por 2 cuando es derretido, y cuando pones resistencia a piro y le pegas hits crío con Chasca en un equipo, por ejemplo, de Chasca derretidos con Mabuika y Citlali, en el momento en el que se ponga resistencia a piro, ni Mabuika va a pegar, ni Chasca va a derretir, con lo cual no vas a hacer tanto daño crío como para que se ponga resistencia a crío y puedas seguir haciendo daño con Chasca. Lo mismo con los vaporizados con Chasca. Muchas veces los vaporizados de Chasca se juegan
Con Furina quizá incluso se juega un Ororón para hacer electrocargados. Y por último Bennett, y juegas super vaporizados con una fuente de electrocargado y tal. Puedes meter una Inefa y hacer una cosa mega rara de chasca, como expliqué antes, de jugar un electrocargado más un vaporizado y tal. Sí, pero no vas a hacer una fuente principal de daño que tenga un núcleo muy grande. Pero chasca como sexta opción está muy bien. Y luego hay más variantes, pero bueno, 6 principales equipos esta. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y vamos al tercer boss, el Raskolnikov. El Raskolnikov te pone mucho texto, pero básicamente lo que dice es que reduce un montón su resistencia a electro para que le pegues con un carry electro, y al mismo tiempo tiene un escudo, que el escudo tienes que romperlo 3 veces. Y ese escudo dice que cae más rápido con electrocargado y electrocargado lunar. Obviamente es un boss para Flins, para Inefa y para equipos actuales de electrocargado o electrocargado lunar puros, o electrocargado lunar con algún carry, por ejemplo una Arlequino, Yelan Shinkyu Inefa, os recomiendo probar ese equipo, o algún equipo de New Billet electrocargados. El equipo actual con más daño por rotación de electrocargado y electrocargado lunar, si tiene alguien a Inefa, es Varesa, Furina, Inefa y Xianyun, y luego el segundo mejor equipo de electrocargado lunar actual es New Billet, Inefa, Furina y algún Anemo por ahí. O podéis meter al Auma y jugar un Hyperbloom, pero claro, aquí Hyperbloom, pues hombre, no es tan recomendable, pero se podría. Y luego, pues electrocargados generales, es decir, quien tenga cuentas más early, lo típico: Shinkyu, Yelan, Fischl, Sakarosa, todo lo que se pueda, ¿no? ¿Dónde está la cuestión? Que obviamente esto está hecho para Flins, y cuando juguemos, quien pueda llegar a jugar un Flins Inefa, Aino Sakarosa, o Flins Inefa, Aino Lauma, un Hyperbloom, o Flins Inefa, Aino y otra cosa, se va a notar mucho el abuso contra este boss. ¿Dónde está el truco de este boss que realmente no me lo esperaba para nada? Skirk. Equipos generales con mucha cantidad de multihits, como pasaba por ejemplo con la cepa abismática, que no solo caía contra el daño noctámbulo sino contra los multihits también explotan el escudo. Entonces mucho mira, Phil, pues quemadura. Pero no he probado quemadura, pero podría ser. Dejo aquí la mención por si alguien lo quiere probar, porque literalmente este vídeo es el mismo día que ha resetado la conflagración. He tenido pocas horas de testeo. Cuando pueda jugar horas y horas en vuestras cuentas, básicamente podré traeros cosas más precisas. Por ahora es algo semi-inicial. ¿Cuál es la cuestión? Que el equipo de Skirk con los multihits de Furina, los multihits de Scoffy, yo he llevado a Ganyu soporte, pero podéis llevar otras cosas. Shinji tiene muchos multihits, pero Shinji es para jugar a Skirk ataques normales. Yo llevo a Ganyu porque juego a Skirk Nuker para nukear la ulti. Los multihits de Ganyu con la ulti revientan el escudo antes del tiempo que, cuando pasa mucho tiempo y no rompiste el escudo, te one-shotea un personaje, como otros enemigos de las conflagraciones. Entonces, cuando le rompes el escudo, baja sus resistencias generales a modo normal, todas. La electro siempre está baja de forma natural y tiene más bajada resistencia electro, con lo cual un carry electro le va a pegar más. Pero resulta que con el equipo de Skirk es con, a priori, el mejor tiempo que he conseguido contra este señor. El equipo de Skirk, por el tema de ser tan fuerte, como podéis comprobar en el gameplay que está de fondo, es el tiempo más corto que he hecho por encima de equipos de New Billet, por encima de equipos de Varesa y por encima de otras combinaciones de equipos de electrocargados que he podido jugar contra el Raskolnikov. El equipo de Skirk, con lo cual Skirk sigue siendo muy útil tanto contra este señor como contra el dragón aciago eterno si quieres jugar un New Billet intergaláctico. Con todo esto que os he explicado e intentando adecuar lo máximo posible las combinaciones de equipos necesarios que os acabo de comentar,
vais a poder tratar de hacer con vuestras cuentas lo máximo posible. Si tenéis Mabuika, Mabuika siempre va a ir aquí. Si tenéis Skirk, Skirk va a ir aquí. Si tenéis Skirk más Scoffy, Furina. Si tenéis Hyperblooms o Blooms, siempre van a ir aquí, y recomendaría Lauma. Si habéis sacado Lauma, que todos los de mi comunidad habéis escuchado que es must pull y os he dicho que recomiendo muchísimo sacar a Lauma. Lauma va aquí para el tema de romper siempre los núcleos del cangrejo, los 6 núcleos en el área perfecto. Con lo cual, más o menos ya os podéis estar haciendo una idea. Pues quien tenga Varesa o Mualani, pues que juegue Varesa o Mualani con el dragón Aciago Eterno. Quien tenga equipos de Electrogrado Lunar o tenga un Nibilet libre, pues puede jugar aquí Nibilet Inefa o Nibilet Fischl y jugar aquí electrocargados, o quien tenga Skirk directamente aquí. Quien juegue aquí un equipo de electrocargados de Varesa o de quien sea, o quien espere a Flins incluso en el futuro para liberar más personajes, pues va a poder jugar aquí pues el Nibilet más Skirk, porque otra vez el equipo de Nibilet más Skirk es el mayor daño por rotación, tanto aquí como aquí. O sea, aquí solo el equipo de Skirk y aquí el equipo de Skirk más Nibilet, con lo cual Skirk es sumamente poderosa, aunque pensásemos que en principio no lo podría llegar a ser. Y de nuevo, pues aquí Blooms y Hyperblooms, aunque creo que los Blooms tienen menos techo. En opinión personal, hasta que testee mucho más, me puedo equivocar, una disculpa de antemano. Juraría y me atrevo a decir que es mejor intentar ir a por equipos de Hyperbloom aquí que de Bloom puro. El Bloom da un tiempo muy bueno, pero los Hyperblooms seguramente den tiempos mucho mejores. Cualquier combinación de Hyperbloom que sea vuestra favorita, principalmente con Cookie Triple Maestría. Cookie Triple Maestría, arma de Nilou, si la construís muy bien. O Raiden Triple Maestría, Perdición del Dragón, con Sueños Áureos, también puede ser muy fuerte, y combinaciones pues con Healer o Lauma C1 y tal. Poquito más, señores. Esto es lo inicial de la conflagración Estigia. Haré un segundo vídeo muy seguramente con pensamientos finales. Espero haber hecho el mejor análisis posible en poquitas horas de la salida de la conflagración. Es muy difícil, es muy específica. Creo que a nivel ballena, es decir, el piso 6, creo que es mucho más difícil que otros, así que creo que muchas cuentas tendrán muy complicado en este piso 6 concreto sacar skins de armas o skins de armas 5 estrellas, a diferencia de cuentas como la mía, que anteriormente sí hemos podido hacerlo sin ser ballenas. No tengo nada C6, ni tengo armas con refinamientos en general, y jugué muchos 4 estrellas en todos los pisos anteriormente, pero esta vez creo que han subido mucho más el techo, porque la idea de ese piso 6 es para ballenas de C6, no para gente que tenga una cuenta muy buena con C1, C2, poder pasársela. Así que, poquita más, señores. Cuidad mucho, tener muy buen día, dejarme abajo en los comentarios quién llegó hasta el final, cuál es el boss que más os ha dado problemas. No soy miñimiñis y chaito.